Un saludo para todas y todos ustedes. Nos encontramos en Paz por Lozano, programa que se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá, Colombia. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Se trata de una delegación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres que han estado en estos días aquí en Colombia observando la realidad de nuestro país y el proceso de paz que se ha venido adelantando y que ha estado en este proceso de implementación alrededor del acuerdo final de La Habana. Ellas han hecho un recorrido por distintas regiones, han contactado a funcionarios del Estado, del gobierno colombiano y a representantes de organizaciones no gubernamentales con quienes han intercambiado opiniones sobre estos acontecimientos de la cotidianidad nuestra en función de estas contradicciones que se dan en el desarrollo del proceso de paz. Aquí nos acompañan esta tarde en el CED Alba Estela Maldonado de Guatemala y Berta Lluver de Puerto Rico, quien vive en Filadelfia, Estados Unidos. Ellas van a estar en la primera parte del programa y luego se vinculará Silvia Solórzano, también de Guatemala, en el último segmento. Con ellas vamos a hablar entonces sobre estos temas que tienen que ver con la labor de la FEDIN y sobre todo con su visita aquí en Colombia. Muy contento de que nos estén acompañando y bienvenidas a este programa de Paz por Lozano. Gracias. Bueno, primero, ¿por qué la presencia de ustedes aquí en Colombia? ¿Cuál es realmente la misión? Por supuesto conocemos a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, una organización de mucha tradición en la defensa de los derechos de la mujer, en la lucha por la paz, la democracia, el progreso social. Pero nos interesa en particular saber las razones de la visita y qué impresiones tienen de ella. Yo creo que la compañera puede ahondar en esto, pero nosotras como FEDIN tenemos un mandato para el seguimiento de la verificación de la implementación de los acuerdos. Esto es oficial para nosotros y ya nosotros somos la tercera misión de la FEDIN que venimos a Colombia. Primero vino la compañera Alicia Campos de Cuba, donde está nuestra oficina regional, está en La Habana. Luego vino la presidenta de la FEDIN, Lorena Peña, de El Salvador, y ahora nosotras de El Salvador, de Guatemala y yo de Puerto Rico, viviendo en Estados Unidos. Es bien importante la verificación, qué es lo que se está implementando, qué es lo que no. Y hemos visitado varias regiones y hemos oído de mujeres que vinieron a Bogotá para un taller de la FEDIN Colombia, donde pusieron con mucho detalle qué es lo que está pasando. Yo creo que la única región que no estuvo representada fue la del Guaviare, pero fue muy interesante y tenemos una riqueza de datos que después yo quería comentar, unas observaciones generales sobre todo esto. Alba, y además del seminario que fue muy importante y muy representativo, ¿qué otras actividades desarrollaron? ¿En qué regiones estuvieron? ¿Con quién conversaron sobre estos temas del proceso colombiano? Tuvimos un programa bastante apretado. En realidad no... venimos recientemente, no es mucho el tiempo que hemos estado aquí y de todas formas la misión pues se circunscribe a unos 8 días más o menos, en las cuales vamos a ya empezamos, estamos a la mitad del cumplimiento de la misión, que como decía Berta, pues su papel es monitorear, acompañar y verificar el cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia referido al tema con la perspectiva de género, o sea, el enfoque de género, todo lo que los acuerdos contienen en relación a las mujeres colombianas, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Que fue uno de los aspectos más cuestionados por los sectores enemigos de la paz en Colombia. Todo lo que tiene que ver con el enfoque de género, vale la pena enfatizarlo. Sí, me parece que es prudente decirlo porque así es.
porque en realidad es un acuerdo que sí tiene aspectos sustantivos, o sea, de fondo en la aplicación del acuerdo global, porque sabemos perfectamente que las mujeres somos las que hemos sufrido principalmente los embates de la desigualdad, de la opresión, de la represión y de las guerras. Claro. ¿Verdad? Entonces, este es un éxito, es un logro, se ha reconocido como un aspecto paradigmático, digamos, hacia otros procesos de paz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la labor es grande, recae sobre nosotros una responsabilidad muy fuerte como mujeres, pero que aceptamos de manera muy, muy gustosa, porque vamos a cumplir el papel que asumimos y que hemos adoptado desde hace muchísimos años, cada quien en su respectivo país, y de manera también sustantiva en nuestra participación en la Federación Democrática Internacional de Mujeres, a la cual pertenecemos. Y como conclusión de la visita, van a producir un informe, me imagino. Creo que tienen una rueda de prensa el día sábado, El ¿no? día En sábado, las instalaciones del semanario Voz, inclusive van a hacer la rueda de prensa. Sí, vamos a tener una rueda de prensa en la cual vamos a hacer un comunicado, vamos a presentar un comunicado y a responder pues las preguntas de la prensa, que ojalá que realmente sea aprovechado, porque vamos a dar la versión de la federación sobre este tema. Y debemos además hacer un informe que vamos a presentar tanto nacional como internacionalmente, en el cual trataremos de dar nuestra opinión muy pensada, muy sintética, tampoco puede ser muy grande, claro, pero sí tomando en cuenta naturalmente que lo que vamos a presentar es la evaluación, por decirle de alguna manera, nuestra opinión, las recomendaciones correspondientes en lo que es un año de paz, ¿verdad? Entendiendo bien que es un proceso largo que tiene que sentar bases que se deberían se deberían estar sentando a partir de ahora, para que a partir de este primer año, pues un segundo año, ya vaya enriqueciendo, digamos, esas bases, y que fructifique en una paz realmente duradera. Por supuesto, todos los colombianos y colombianas anhelamos eso. Vamos a seguir hablando de estos temas y de las impresiones, pero nos toca hacer una primera pausa. Bien. Ya regresamos. Regresamos a Paz por lo Sano. Nuestras invitadas de hoy son las integrantes de una delegación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que han hecho un interesante recorrido por Colombia y han estado en Bogotá participando en un seminario con mujeres colombianas. Berta, hablemos un poco de las impresiones, unas primeras impresiones que se puedan dar sobre esta visita a Colombia. Sí. Carlos, yo he estado en Colombia más de 6 veces y me he reunido con organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, organizaciones de movimientos sociales. Yo nunca he visto la participación de la mujer como ahora. Es algo que se ve que ha tocado una fibra muy importante en la consecución de los fines para la implementación de los acuerdos de paz, y sobre todo lo que implica eso para la mujer. Y yo creo que, y estos son mujeres con base comunitaria, con base popular, muy dinámica. Estos son lideresas que tienen una riqueza, no solamente que están preocupadas, sino que tienen propuestas, unas propuestas realmente detalladas, concretas, relevantes,
Y a la vez yo lo veo contradictorio como en los acuerdos, o sea, en la implementación, todas estas gamas de agencias y subagencias y consejos y subconsejos que tienen que ver con la participación de la mujer y con la implementación en general de los acuerdos, no están escuchando estas voces. Yo creo que eso es bien importante, que esas voces de esas lideresas, porque eso resolvería en gran medida esta falla. Alba, ya terminada pues el recorrido que se ha hecho, ¿le quedan preocupaciones? En medio, por supuesto, de que se ha avanzado bastante, como usted lo ha dicho, va un año de vigencia del Acuerdo Final de La Habana, pero también estamos en un momento muy crítico. Sí, efectivamente. Solo reiterar tal vez que la calidad de la participación de las mujeres, el liderazgo de las mujeres y su papel ejercido, digamos, ya concretamente en el acuerdo y en las propuestas, es algo verdaderamente impresionante. Pero, y tal vez es lo que más nos llena de esperanza y de una expectativa positiva de cara al futuro. Claro. Pero tenemos de todas formas algunas observaciones que son a nivel de observación, generales, pero sí de fundamentales también. Por ejemplo, algo que nos preocupa es el retraso en la presentación del Plan Marco, ¿verdad? Porque no solo es lo que va a definir, digamos, va a definir la inversión en base a indicadores que todavía están pendientes. Entonces, tomando en cuenta de que realmente Colombia, en paz, podría aplicar realmente todo el dinero que se invirtió en la guerra en la paz, en la construcción de la paz y en la consolidación de la paz. Pero sin un plan marco, vemos que hay muchas cosas que están detenidas. Eso es un elemento que nos preocupa. Es evidente que hay un retraso en la implementación. De muchos meses. Y eso es lo que está deteniendo la implementación. Por otra parte, sí también nos llama la atención con preocupación los elementos que tienen que ver con la participación política de las mujeres, pero también de la ciudadanía en general, de los hombres, que tienen que ver con la reforma política, estas zonas especiales electorales que han recibido un no, ¿verdad? Y que abriría una posibilidad concreta de escuchar voces que nunca han sido escuchadas, sobre todo de las víctimas de manera especial, y lo referido a la justicia especial, ¿verdad? Especial de paz. De paz, justicia especial de paz. Esos temas nos preocupan y abren una interrogante muy grande, porque en realidad sí, son obstáculos muy fuertes, ¿verdad? También tenemos preocupación por la situación de las desmovilizadas, de las reincorporadas. Guatemala se dice desmovilizadas, porque hemos también visitado los lugares donde están los espacios territoriales de capacitación. Donde están ellos, sí. Los hemos conocido y tenemos sí preocupación porque no tener las condiciones de su incorporación no les permiten ejercer los roles políticos que deberían ejercer, teniendo la calidad que tienen y el derecho que tienen de ejercer ese rol. Y no tener una serie de servicios, no tener la garantía en cuanto a su futuro productivo, sí les ha obligado a ejercer los roles tradicionales. Entonces las ha reducido al espacio familiar y sin mucho comunitario, y eso realmente es algo que nos preocupa. Yo creo que los hombres también tienen una problemática en cuanto a la inseguridad de su futuro económico, inclusive de su futuro en cuanto a vivienda, de documentación. Claro, no hay nada todavía resuelto. Entonces, ese tema que fue cumplido, porque sí vimos con una satisfacción muy alta cómo se cumplió con el acuerdo en ese aspecto de la dejación de armas y lo demás, pero
que sentimos que hace falta acelerar más el cumplimiento por parte del Estado de una serie de medidas que garantizarían o que deben garantizar una reincorporación plena, digna. Hay una frase lapidaria del anterior alto comisionado de paz que dirigió toda la primera parte de los diálogos en La Habana, el doctor Sergio Jaramillo, cuando las FARC hicieron todo el proceso de la dejación de las armas y el tránsito hacia una organización política. El doctor Sergio Jaramillo dijo: las FARC ya cumplieron, ahora le toca cumplir al gobierno. Una frase. Sí, yo creo que ahí está resumido la preocupación que hay en varios aspectos. ¿Cómo no? Berta, de todas maneras quiero brevemente que te refieras a la experiencia de Puerto Rico, que aprovechar el hecho de que tú eres puertorriqueña y que nos hables un poco, porque aquí ha llegado pues toda esa información de toda esta crisis reciente después del terremoto y de lo que tuvo eso como efecto político. Pero antes yo quería bien cortito, porque lo que dijo la compañera y tú, Carlos, sobre el lentecimiento de la implementación, lo que notamos muy fuertemente es que las mujeres están frustradas, están desesperadas y desesperanzadas. Y esto pues puede restar la capacidad de movilización y ya no creer en el acuerdo. Sobre Puerto Rico... Mira, hagamos esto porque ya me han hecho la seña de que nos toca hacer la segunda pausa. Bien. Empezamos con el tema de Puerto Rico y también como un poco la experiencia centroamericana en todos estos procesos de paz. Entonces hacemos una breve pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por lo Sano. Hoy nos acompaña una delegación de la Federación Internacional de Mujeres. En esta parte ya se incorpora Silvia Solórzano, también de Guatemala, en reemplazo de Alba Estela Maldonado, que estuvo en los dos segmentos anteriores. También se registra aquí al fondo el ruido de una pólvora que es propia pues de estas festividades navideñas y que no tiene que ver pues con nada irregular, con nada normal, afortunadamente. Bueno, Berta, estábamos hablando del tema de Puerto Rico, entonces por favor. Bien, precisamente ayer estuvimos en Miramar y me acordé mucho de Puerto Rico porque la situación, desde luego, en Miramar ha sido por décadas, por mucho tiempo. En Puerto Rico es una condición nueva. Pero el hecho de que el papel del Estado, tan importante que es, en Puerto Rico, luego del huracán María, el 20 de septiembre, destrozó el tendido eléctrico, destrozó la señal de teléfono y destrozó el suplidor de agua potable. O sea, que lo mismo que en Miramar, que no hay agua potable, que no hay electricidad y que no hay señal telefónica, eso era lo mismo en Puerto Rico. Y la destrucción de los caminos que el huracán María provocó. Y también Puerto Rico es una colonia, desde luego. Colombia, pues, es un país soberano, pero también está a medias, ¿no? Pero bueno, está bajo la bota del mismo imperio que nos coloniza, Estados Unidos. Y se ve el papel de Estados Unidos en contra de los pueblos también. En Puerto Rico ahora mismo hay un bloqueo. Hablamos del bloqueo de Cuba, pero en Puerto Rico hay un bloqueo. Estados Unidos no deja que vengan ayudas del exterior. Por ejemplo, Venezuela ofreció un barco con diésel, rechazó. Cuba ofreció un hospital móvil con 3 docenas de médicos, enfermeras, etcétera.
Estados Unidos lo rechazó. El SME, el Sindicato de Mexicanos de Electricistas, ofreció una brigada de electricistas, que eso era lo que se necesitaba. Estados Unidos lo rechazó. Sin embargo, la obligatoriedad de Estados Unidos para Puerto Rico no se ha conseguido. O sea, no se han prohibido que no es ayuda, no es caridad, es justicia, porque Estados Unidos le estamos en la condición que estamos porque hemos sido colonia. Así que eso brevemente, pues, si sigo esa hablando arrogancia de Estados Unidos condena Exacto. a la injusticia social a Puerto Rico en Exacto. momentos en que se está expresando la solidaridad de América Latina. Exacto. Realmente es increíble. Es criminal. Bueno, Silvia, volvamos un poco A Colombia. a recoger el hilo del comienzo, sí, la visita de ustedes. De todas maneras, desde tu perspectiva centroamericana, que vivieron también la experiencia de estos procesos de paz, ¿qué impresión te deja lo que has logrado detectar aquí en Colombia? Bueno, en primer lugar yo creo que el proceso de paz y el acuerdo final, aquí se habla de un solo acuerdo, nosotros tuvimos un conjunto de acuerdos, una negociación, un proceso de diálogo y negociación mucho más largo. Entonces, yo quisiera enfatizar un asunto. Aquí es un acuerdo con 6 puntos. El primer punto habla el tema central que es histórico en toda América Latina, el tema de la tierra. El desarrollo rural, la reforma agraria, eso es muy importante. El segundo punto es participación política, o sea, cómo las fuerzas guerrilleras se convierten en partido político, y ese punto pues ha ido avanzando, aunque todavía no culmina, a pesar de que hay elecciones dentro de 3 meses en este país. El tercer punto es el cese al fuego, la dejación de las armas, y como ya lo dijiste, las FARC han cumplido su parte, y ese punto tuvo cronometrado, minuto a minuto, vigilado por Naciones Unidas, y ya se cerró esa etapa. El cuarto punto aborda un tema muy específico de Colombia, que es el cultivo de las drogas ilícitas, ¿verdad? El quinto punto es la justicia transicional, las víctimas, la justicia. Y el sexto punto, somos parte de esos mecanismos de verificación. Entonces, yo lo que te quería compartir, en primer lugar, la población todavía conoce poco los acuerdos de paz. Eso nos pasó también en Guatemala, que costó que se apropiara. Ha faltado mucha pedagogía. Ha faltado mucha divulgación y explicación. Pero hay líderes y lideresas que lo tienen muy claro. Y nosotros tuvimos la experiencia dentro de los viajes que hicimos al sur, Caquetá es el sur de este país, ¿verdad? Sur, claro. Que así nos explicaron cómo fue una zona en donde las FARC tuvieron un gran control del territorio, construyeron carreteras, o sea, había mucha relación, zonas donde el Estado no ha llegado o no llegaba casi nunca, y en donde nos explicaban que la base principal de la economía es la siembra de la coca. Tuvimos la explicación de cómo se hace, cómo se procesa esa droga, cómo se llega a 1 kilo de cocaína pura y después qué pasa con esto. Y impresionante, que sí, yo creo que los adictos supieran cómo se prepara eso, tal vez no la usarían cuando sepan todo lo que contiene. Pero las mujeres cocaleras, organizadas, ¿verdad?, con sus lideresas, reclaman algo muy, muy claro. Ya dijimos que de los 6 puntos, ¿verdad?, se cumplió el punto 3, que es la dejación de las armas. Y así nos hacían las lideresas. El punto 3 se cumplió, la dejación de las armas. El punto 4 ya empezó. Hay un programa de sustitución de cultivos que no solo se hace en Colombia, y de Guatemala vienen a aprender a Colombia para aplicarlo allá. Así es que nos interesaba mucho la experiencia. Se le ofrece a los productores de la hoja de cocaína y a los que hacen todo el proceso de esta industria una sustitución en donde hay una cifra, una cantidad de dinero mensual durante un año, una cantidad mayor a fin de año y una cantidad al segundo año, con la idea de que con esto se va a construir un proyecto de vida que tiene que satisfacer la sobrevivencia de las familias. Pero las mujeres cocaleras nos dicen, nos están obligando a firmar, o algunas ya firmaron, ya reciben su primera mensualidad y no tienen esta perspectiva de cuál es el proyecto económico, pero lo fundamental es que piden el acceso a la tierra, que es el acuerdo 1.
Entonces la compañera hacía así. Se cumplió el 3, la dejación de las armas. Están imponiéndonos el 4, pero el 4, si erradicamos la siembra de la coca, necesitamos la tierra que está en el punto 1 que no ha arrancado. Esa es una demanda y sabemos que es un tema toral, fundamental para la población campesina, el acceso a la tierra. Y en este caso, como se ha hablado, el acceso a la tierra para las mujeres. Porque estas organizaciones de mujeres eran mujeres productoras de cocaína, de la siembra y todo el proceso, ¿verdad? Y no ven la perspectiva de que les quitan ahora la posibilidad de seguir sembrando, pero no tienen la sustitución inmediata del acceso a la tierra para producir algo que sea su sustento diario. Entonces, es un vacío que hasta nos piden posponer el punto 4 de los acuerdos de paz y entrarle de manera real y accesible la tierra y los créditos para las mujeres para poder producir y sobrevivir. Sí, lo cierto es que la parte del compromiso gubernamental en el Acuerdo de La Habana en lo que tiene que ver con los temas sociales y de los derechos políticos están todavía muy atrasados. Pero le han metido mucha velocidad al otro. Claro, y no se aprovechó lo del fast track, la vía rápida, para haberlos aprobado. Quizás porque se metió esta campaña electoral y el gobierno perdió el control de las mayorías en el Congreso y eso ha venido afectando. Pero sin duda hay que ser optimistas. De todas maneras ya comienzan los pronunciamientos de los sectores de la paz. Ayudan mucho esta misión como la que ustedes han cumplido en estos días y que por supuesto compromete nuestra gratitud porque eso es lo que necesitamos, que la comunidad internacional también esté dando su solidaridad, su apoyo, por supuesto del nivel de cumplimiento y del Estado, que es lo que está. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber compartido esta experiencia que es muy útil para nosotros y yo creo que todos los televidentes están de acuerdo conmigo en que esa democrática internacional organizada a nivel internacional esté dando este aporte tan significativo para la paz de Colombia. A todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima edición de Paz por lo Sano. Muchísimas gracias. Gracias.